¿Qué tal? Buenas noches, qué gusto saludarles en este lunes, en esta mesa de análisis. Hoy, a nombre de Jorge Dios, el titular de este espacio que lunes a lunes Televisión Tabasqueña lleva a ustedes con diferentes temas, les saluda un servidor y amigo David Priego para tocar un tema bastante importante. La presencia desde hace casi 60 años aquí en Villahermosa del Hospital de Alta Especialidad de Salud Mental. Nosocomio que cumple una función muy importante y que ha ido evolucionando desde luego al paso de los años en la forma en la que se tratan todos los padecimientos que tienen que ver con el cerebro, con la mente, y más hoy día que le hemos dado más importancia a las cuestiones que nos afectan psicológicamente, no solamente lo físico, sino también lo mental. Así que este es un tema de gran importancia que les invito para que se queden con nosotros durante la próxima hora y media, y a la vez también la invitación está para que participe, porque a partir de este momento hay un número telefónico local para que nos haga llegar sus comentarios, sus preguntas o sus dudas. Es el 9933-163652, o nos pueden escribir vía WhatsApp al 9933-060517 para que nos hagan saber precisamente sus comentarios. Así que, sin más por el momento, vamos a iniciar con el tema del día de hoy. Con la emergencia sanitaria, la salud mental de millones de personas se ha visto trastornada a causa del prolongado encierro, la ansiedad y el temor a ser contagiados por el COVID-19. En Tabasco, la población no ha estado exenta de sufrir alteraciones en sus estados de ánimo, sentimientos de tristeza, capacidad de concentración, cansancio, baja energía y falta de sueño pueden requerir atención profesional. Junto a los hospitales COVID que atendieron el pico de la pandemia, los trastornos mentales se asisten en una de las instituciones con más renombre en la región del país. Desde que fueron abiertas sus puertas el 23 de marzo de 1962, hace 59 años, el Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental ha brindado atención médica a pacientes que viven en Yucatán, Chiapas, Campeche, Quintana Roo, Oaxaca y, por supuesto, Tabasco. La institución ofrece los servicios de psiquiatría, psicología, enfermería, trabajo social, terapia ocupacional, estomatología, neurología, electroencefalografía, rayos X, laboratorios de análisis clínicos, farmacia especializada, nutrición y terapia familiar. El nosocomio mantiene sus puertas abiertas las 24 horas los 365 días del año. Tan solo en el primer semestre de lo que va del 2021, se atendieron a más de 50,000 pacientes en las distintas especialidades con que cuenta este hospital. Su relevancia en el cuidado de los trastornos mentales ha merecido distinciones importantes como el Premio Nacional de Calidad en el año 2003 y en la entidad los premios Tabasco a la calidad de los servicios de salud en los años de 1998 y 2002. Desde su fundación hasta la fecha, 11 galenos prestigiosos han estado al frente de la institución. Actualmente, su director general es el doctor Mario Villar Soto. Junto con él, médicos, enfermeras y personal administrativo se encuentran en primera fila para cuidar de la salud mental en tiempos de pandemia. Bueno, antes de presentar a nuestros invitados esta noche en esta mesa de análisis, corrijo, el número celular para que nos puedan enviar mensajes vía texto es el 9932
013288 y estará apareciendo ahí en su pantalla de televisión. Es correcto, sí, el número local 9933-163652 o 9933-163653. Recuerde que también nos puede seguir vía Facebook por la página de Televisión Tabasqueña o a través de internet prácticamente en cualquier parte, igual que Facebook. Solo coloquen tvt.mx o corat.mx y ustedes podrán ver toda la programación de Televisión Tabasqueña, incluido este programa que se está transmitiendo totalmente en vivo y en directo. Y ahora sí, les vamos a presentar a la gente que nos acompaña esta noche aquí en esta mesa de análisis, en la que vamos a hablar, como les decíamos, si veían, del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental. Y en primera instancia, saludo al doctor Adán Calderón Alonso, quien es exdirector del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros. David. Muy amable. Muchas gracias. También nos acompaña el doctor Emanuel Osorio Rosales, quien es titular de la Unidad de Enseñanza e Investigación. Doctor, bienvenido. Gracias por estar ahí con nosotros. También nos acompaña la psicóloga Silvia Rodríguez Martínez, quien es jefa del Servicio de Psicología. Bienvenida. Gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas noches. Y un compañero y amigo que ha estado en otras veces aquí en TVT, en algún momento colaborador de la CORAT, Julio Sarracino Pérez. Bienvenido, Julio. Gracias por estar aquí con nosotros, psicólogo y es titular de la Unidad de Difusión Institucional. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues están próximos a cumplir ya 60 años el próximo año. No es que no existiera anteriormente espacios donde se atendiera a gente que tenía algún problema mental, o como vulgarmente se les decía, que se les consideraba locos, con diferentes grados, y no estaba tan avanzado quizás el estudio sobre de qué se trataba o cómo tratarlos más bien. Pero lo cierto es que ya son 60 años los que van a cumplir este edificio, que está ahí desde hace 60 años prácticamente, en Tierra Colorada, dando un servicio muy importante a la comunidad, no solamente de Tabasco, sino de varios estados del sureste del país, ¿no? Es correcto, David, lo que afirma. Haciendo una breve reseña histórica, cuando se cierra el viejo manicomio de la Castañeda en la Ciudad de México, se desconcentra y se crean 4 o 5 espacios como el nuestro. Del viejo modelo nosocomial de Hospital Granja para enfermos mentales y nerviosos. Fue inaugurado el 23 de marzo, efectivamente, del año de 1962 por el entonces presidente de la República, licenciado Adolfo López Mateos, siendo gobernador el licenciado Carlos Alberto Madrazo Becerra. Fue un logro porque, no sé, en el estado de Yucatán, porque atraen inversiones, atraen todo. Este concepto, este hospital originalmente estaba planeado para ser construido en Yucatán, pero por gestión del entonces gobernador Madrazo Becerra, logró que se quedara aquí en Tabasco. Fue un enorme logro. Claro. La zona asistencial donde estaba el centro de rehabilitación, la escuela de educación especial y el hospital nuestro. El viejo modelo nosocomial, reitero, de enfermos mentales, el hospital psiquiátrico, donde de una u otra forma, grandes extensiones, porque en ese entonces precisamente se pensaba que el enfermo mental pues tenía el derecho a ser rehabilitado. Y una de esas era hacer trabajos incluso de campo, ¿no? Por supuesto, por eso tenía mucho terreno, ¿no? El hospital nuestro fue creado de esa manera, así como está Cruz del Sur actualmente. Todavía funciona ese viejo modelo Cruz del Sur en Oaxaca o Cruz del Norte en Hermosillo, Sonora, donde el paciente tuviera la oportunidad no nada más de acceder a un tratamiento farmacológico, sino que tuviera la oportunidad también de incorporar, ser útil a sí mismo, ejercer labores cotidianas. Ahí estaba la vaquita, la gallinita, hacían sus huertas, porque era un proceso de rehabilitación integral. Ese era el viejo concepto. Quizás también rescatarlo, porque en aquel tiempo supuesto, la familia los abandonaba. Incluso había quien por creencia religiosa pensaban que estaban poseídos. Por supuesto. Entonces se les dejaba en el abandono, no se les atendía, y quizás por sus limitantes físicas que les da una enfermedad mental, pues no podían hacer mucho, y entonces había que recluirlos o dejarlos en algún lado, que alguien se hiciera cargo de estos pacientes, ¿no? Por supuesto, es muy acertado tu comentario, porque hasta la actualidad, para la actualidad la familia rechaza el enfermo mental, la propia sociedad desafortunadamente, hay un abandono enorme del enfermo mental en todos los ámbitos. Creo que de una u otra forma nosotros como institución somos la única que ofrece el servicio de traslado domiciliario.
cuando son dados de alta. Ahora, tengo entendido que en aquel momento sí se privilegiaba el que se quedaran internados, pero hoy día se busca que entren a un tratamiento y puedan regresar a sus casas y con sus familias, ¿no? Es un tratamiento integral porque nuestro modelo de atención es nosotros somos una unidad biopsicosocial. Cuando biológicamente hace irrupción la enfermedad mental, pues son alteraciones de neurotransmisores, que son sustancias químicas del cerebro. La dopamina en la esquizofrenia, la serotonina en la depresión, etcétera. Entonces, pues se da un tratamiento farmacológico, de esa manera podemos lograr recuperar al enfermo mental. Pero cuando es un problema psicológico, que la psicóloga es ampliamente experta en el tema, pues también los famosos traumas de la infancia, o actualmente no los problemas sociales que repercuten por ahí cuando se rompe el equilibrio de cualquiera de estos tres componentes, cuando hace irrupción la enfermedad mental. Ahora, pero regresando a la cuestión de la infraestructura, ¿qué tan importante es contar con esto y qué tanto ha ido evolucionando a lo largo de los años los espacios que tiene el propio Hospital de Alta Especialidad de Salud Mental aquí en el estado de Tabasco? Sí, es correcto. De una de las necesidades básicas de nuestra institución precisamente es evolucionar. Se ha hecho un esfuerzo enorme para ir a la par con la tecnología, con los avances en el ámbito neuropsiquiátrico. Pero sí es importantísimo de que de una u otra forma, ya son 60 años, yo creo que ya el hospital merece ser sustituido prácticamente en el argot técnico, un nuevo hospital prácticamente. Le comentaba yo porque leía yo que llegaba hasta la laguna. El terreno original llegaba hasta la laguna, simplemente que luego quizás se sustituyó eso a las actividades agropecuarias para los pacientes, incluso se construyó en parte del terreno lo que es el Hospital Rovirosa, hoy día que es el que está más cercano a la laguna, pero hasta allá llegaba el terreno del Hospital de Salud Mental en Tabasco, ¿no? Si me permite una anécdota, cuando tuve el alto honor de dirigir la institución, en una de las reuniones con el secretario en turno, ya tenía yo copia de los documentos originales, pues yo creo que vamos a hacer demandas por ahí porque el terreno nos fueron fraccionando y nos fueron quitando terreno que pertenecía al Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental. Sí, ahí se erigió el Hospital Dr. Gustavo Rosso Pérez, el Centro Regional de Odontológico, de Referencia Odontológica, el CREO, perdón. El hospital que está allá a la vuelta, el Centro de Salud de Tierra Colorada, la unidad del recreo, o sea, todo eso, hasta allá llegaban los terrenos de la institución. ¿Por qué? Porque precisamente en el viejo concepto de Hospital Granja, pues tenía que tener un terreno. Era literalmente una granja. Hospital Granja, sí. Era el método que se buscaba en ese momento para donde poder rehabilitar. Mental tuviera la oportunidad a través de estas actividades poderse reintegrar el ámbito social y familiar. Es importante saber si la infraestructura con la que actualmente cuentan es necesaria, dado esto que se privilegia que el paciente vaya mejor, se le dé un tratamiento y vaya a su casa y allá lo lleve junto a su familia, o si hace falta esto. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ese tema y empezamos ya también a tratar sobre los padecimientos, cómo se trataban antes y cómo se tratan ahora. El Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental es una institución de salud mental que sustenta su fortaleza en la atención del paciente y la formación de especialistas en psiquiatría, con un enfoque basado en el modelo biopsicosocial para el conocimiento y tratamiento de enfermedades mentales con calidad y seguridad. Bien, continuamos con más en esta mesa de análisis. Estamos hablando hoy del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental que está aquí en la ciudad de Villahermosa y comentábamos un poco de su historia antes de ir a la pausa, pero también le preguntaba yo al doctor Adán Calderón, quien fue en su momento director de ese hospital, si la infraestructura con la que actualmente trabaja ese Hospital de Salud Mental es suficiente, es necesaria. Entendemos y lo platicamos rápidamente que ha ido evolucionando con el paso del tiempo los métodos con los que se trata a los pacientes, y algo muy interesante que decía el psicólogo Emanuel, el doctor Emanuel, que antes los panteones, los basureros
y los hospitales de salud mental o manicomios, como se les decían, los ponían a las afueras de la ciudad, porque los tres resultaban, de acuerdo a la percepción, como desagradables. Sí, yo creo que es una condición muy importante de valorar. El enfermo mental a lo largo de la historia ha tenido un lugar preponderante, tanto en el arte como en la ciencia, en la cultura y también en lo no grato para la sociedad. En algún momento hacíamos esa alegoría, ¿no? El basurero, la cárcel, el hospital psiquiátrico y el panteón iban en las afueras de las comunidades. También las cárceles, ¿no? ¿Por qué? Porque eran condiciones de aislamiento, eran condiciones de rechazo prosocial. Estos espacios también en algún momento incluso fueron justificantes para personas no gratas en otros ámbitos. La persona que se encontraba en indigencia a veces podía acabar dentro de un hospital psiquiátrico sin tener un trastorno como tal. Este formato asilar se ha tratado de modificar y con el avance de las neurociencias se ha dado luz a los tratamientos que dan oportunidad a que muchos de estos padecimientos se resuelvan. Se busca la integración del usuario de un hospital psiquiátrico a la sociedad y el involucramiento, como mencionábamos también, de las familias. Ya no se busca esta parte de mantenerlos aislados y encerrados en algún lugar y se han hecho varios intentos, como se mencionaba al principio de esta plática por parte del doctor Calderón. Ha habido varios hospitales que han tenido este formato, por ejemplo, el hospital de Villa Socaranza en Pachuca, Hidalgo, fue uno de los pioneros en el formato de tratar de reincorporarles a una instancia prosocial. Eran pequeñas casas en donde se hacían grupos de usuarios y que conforme se les daba tratamiento se buscaba que trataran de regresar a la vida independiente, ¿no? Actualmente en nuestra institución no solamente trabajamos en el perfeccionamiento del abordaje multisistémico del paciente psiquiátrico, sino también en el involucramiento de la familia, en tratar de que el usuario regrese a casa, en tratar de que sea la familia quien se hace cargo de los cuidados a mediano y largo plazo del usuario, pero también de la reincorporación hacia la sociedad. Y algo fundamental, abolir el estigma que hay sobre el paciente de salud mental y sobre los tratamientos. Que yo creo que fue lo que generó mayormente que se diera esa situación de que colocaran los hospitales de salud mental o manicomios, como se les decía anteriormente, a las afueras de la ciudad. Un estigma del comportamiento o la forma de ser de la persona que tiene el padecimiento. Ahora, hay dos disciplinas aquí que se conjuntan, que no sé si hace años era igual, que era la psicología y la psiquiatría. Y una tiene que ver mayormente con la cuestión de cómo está funcionando el cerebro y la otra tiene que ver, yo creo que con las emociones, que también las puede alterar el mal funcionamiento o un funcionamiento deficiente del cerebro. Y creo que no sé si hace 60 años era igual o se han ido acoplando, se han ido manejando, o no sé si hace 60 años también se tomaba en cuenta la psicología o solamente la psiquiatría. Si me permite, hace 60 años era solamente psiquiatría. Sí, conforme fue creciendo el hospital, en 1985 se inicia en el departamento de psicología. Y el departamento de psicología se inicia con 3 psicólogos. Actualmente contamos en este departamento con 20 psicólogos, ¿sí? En este grupo de psicólogos existen 4 terapeutas familiares con maestría en terapia familiar, retomando esta cuestión de que la familia es muy importante porque es predominante, es determinante para las conductas y comportamientos del ser humano, ¿no? Entonces, conforme va creciendo el hospital, este departamento va creciendo, se van, inicialmente se captan a los profesionales psicólogos para atender las cuestiones de estudios psicológicos. Posteriormente se dice, bueno, no solamente los estudios psicológicos, aplicación de pruebas, sino también van a intervenir en las cuestiones terapéuticas, intervenciones en crisis, ¿sí? Tenemos psicólogos que están en hospitalización, en el área de hospitalización, en el área de consulta externa y en el área de urgencias. Como es un hospital que trabaja, que está abierto las 24 horas del día y los 100
335 días del año. 365 días del año. Entonces, los profesionales psicólogos están ahí presentes en estas áreas, ¿no? Tenemos la guardia especial, donde también tenemos 3 psicólogos en hospitalización, tenemos un psicólogo en urgencias y tenemos un maestro en terapia familiar atendiendo familias. Entonces, ha crecido y ha sido benéfico para la atención de los pacientes que están allí en el hospital. ¿En dónde está la división, si es que la hay? Y lo voy a comentar por lo siguiente, entre la psicología y la psiquiatría, en el sentido de que se cree que el psiquiatra es para el loco y el psicólogo es para el que tiene problemas emocionales. Yo creo que pueden trabajar juntos, definitivamente, pero el psiquiatra va a manejar medicamentos. Claro. Medicamentos con todo lo que ellos han estudiado, y el psicólogo va a trabajar las cuestiones emocionales. ¿Sí? También las cuestiones que tienen que ver con la familia y las cuestiones que tienen que ver dentro de lo social. Es el círculo del paciente, ¿no? Así es. Entonces, no hay una división como tal, porque pueden trabajar juntos, ¿no? Y porque se ha comprobado que un cerebro puede tener deficiencias en su funcionamiento que pudieran provocar alteraciones emocionales en el paciente, ¿es correcto? O también al revés, muy bien el paciente con un buen coeficiente intelectual, pero pasa algo que irrumpe su vida y entonces la cuestión emocional está interrumpiendo esa funcionalidad del paciente, y es ahí a donde también entra el psiquiatra, ¿no? Julio, tocó la psicóloga un tema muy importante, la familia. ¿Qué tan importante es que la familia también contribuya a la rehabilitación del paciente que tenga alguna deficiencia en su cerebro y le está generando un comportamiento, o lo contrario, que tiene un problema emocional muy fuerte que se generó a lo mejor en el círculo de la familia? Y lo llevó a una situación complicada como la que pudiera estar viviendo, como para pedir ayuda, en este caso psiquiátrica o psicológica ahí en el hospital? Claro, la labor, David, de la familia es vital en la rehabilitación integral del usuario psiquiátrico. Nosotros, como mencionaba la psicóloga Silvia hace un momento, contamos con una clínica de terapia familiar donde, como su nombre lo menciona, trabaja el paciente hospitalizado o que ya ha sido dado de alta y continúa un proceso psicoterapéutico en la clínica de terapia familiar. Nosotros no solo hacemos este trabajo terapéutico con la familia, sino además nuestro hospital, ahora estamos en una situación de pandemia, pero en tiempos que no son de pandemia, tenemos una visita familiar de lunes a domingo, de 10 a 12 horas y de 14 a 16 horas, de 16 a 18 horas, perdón, todos los días. Esto es que el contacto del usuario con el familiar es importantísimo, es necesarísimo. Tenemos también algo que se llama ciclos de información familiar. Esto es el área de trabajo social. Recibe a los familiares de nuestros usuarios hospitalizados, desde luego ahora no por pandemia, pero este es un programa que tiene ya muchos años y que cuando pase la pandemia seguramente vamos a retomar, que es donde el servicio de trabajo social recibe a los familiares de los pacientes hospitalizados, les damos psicoeducación, esto es, hablamos del padecimiento del usuario hospitalizado, a su paciente, ¿no? Para que comprendan al paciente, entre otras tantas actividades que realizamos en favor del usuario, integrando desde luego a la familia. Que también pueden ser parte de la rehabilitación. Y claro, me gustaría contar algo en esto de la educación, la psicoeducación. Si bien es cierto que es trabajo social quien lo organiza, pero también es cierto que va el psiquiatra a hablar de los trastornos, sí, que ahí se están atendiendo, y también va el psicólogo a hablar de la manera en que están atendiendo a su paciente. Entonces vuelve a ser un trabajo integral, vuelve a ser una rehabilitación integral, donde también se le dé el espacio a la familia para que pregunte, y si llora y si no quiere tomar el medicamento, perdón, me olvido también de un personal bastante importante que es enfermería. Claro. Enfermería también está en estas charlas psicoeducativas, porque enfermería le dice, bueno, para que le dé el medicamento a su paciente, puede ser de esta manera, ya sea en polvito, si no lo quiere tomar,
pero también dígales buscar técnicas para las convencerlos de que sigan estrategias el también, procedimiento. ¿sí? Entonces, es un buen soporte para la familia. Ahora, ¿qué tan complicado es hacer que se involucre la familia precisamente en el proceso de rehabilitación o de ayuda al paciente? Si hablando anteriormente, decíamos que en años atrás lo que hacían es dejarlos en el abandono porque significaban un peso o un problema, porque dependiendo la gravedad del trastorno, era el comportamiento que tenía incluso el paciente para con su familia. Podía ser agresivo porque no lo sabían tratar, podía no tener control de sus esfínteres, y esto significaba un problema muy fuerte para la familia, a grado tal de mejor alejar, o por creencias religiosas, les decía yo, anteriormente se creía que eran poseídos por algún espíritu malo, y entonces venía el abandono. Ahora, ¿cómo hacerle para que la familia finalmente sí se involucre y colabore también para si se puede, pues sanar al paciente? Sí, yo creo que una de las circunstancias más importantes a tomar en consideración es que dentro de la salud mental la familia está totalmente involucrada. En algún momento se ha descrito que la familia puede ser predisponente para patología mental. O sea, el origen. Detonante para patología mental, quien lo causa, y perpetuador de la patología mental. Ya. Y en los peores casos, las tres cosas al mismo tiempo. Por eso es tan importante trabajar en conjunto. Es el prototipo de lo multifactorial y de la necesidad de tratamiento multidireccional. Un paciente con un problema de salud mental que solo le das medicamento, es muy pobre la respuesta. Un paciente de salud mental que solo le das psicoterapia, te quedas corto. Un paciente que solo psicoeducas a la familia no es suficiente. El manejo interdisciplinario, intradisciplinario, es imprescindible para un mejor pronóstico. Vamos a hacer una pausa. Regresando, me gustaría comentar o platicar con ustedes si dentro del hospital se han hecho clínicas, se han hecho trabajos de investigación, se ha publicado algo, se han logrado algunas técnicas o alguna rehabilitación importante que incluso sirva para otros lugares. Vamos a hacer la pausa, no le cambie, estamos hablando del Hospital de Alta Especialidad de Salud Mental. Volvemos enseguida. Recuerde que hay una línea telefónica, dos más bien a su disposición, ahí aparecen en pantalla, 9933-1636-52, 9933-1636-53, o escríbanos vía WhatsApp al 9932-013288. Volvemos enseguida. El Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental es una institución reacreditada en capacidad, calidad y seguridad para la atención médica en el Catálogo Universal de Servicios de Salud de la Secretaría de Salud Federal. Además, es un ente vivo que brinda atención a toda la población tabasqueña y de la región sureste del país. Bien, gracias por continuar con nosotros. Esta noche estamos hablando aquí en la mesa de análisis sobre el Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental, y platicábamos antes de la pausa de cómo debe involucrarse la familia y de lo que se ha avanzado en ese sentido a lo largo de todos estos años, tomando en cuenta que el próximo este hospital estará cumpliendo ya 60 años de existencia. Pero les comentaba yo también antes de la pausa que sería bueno platicar si se han hecho trabajos de investigación, clínicas dentro de este hospital que hayan permitido llegar a algunas conclusiones que puedan servir incluso para métodos de rehabilitación, de tratamiento a pacientes que tengan algún trastorno mental o estén pasando por una crisis de las que se presentan ahí normalmente. Jefe. Bueno, primero que nada hay que delimitar que una de las aportaciones que orgullosamente nuestro hospital da a la sociedad es la formación de recursos humanos. Somos un hospital que lleva 30 generaciones de psiquiatras egresados de la misma. Somos el pilar, y me atrevo a decirlo con seguridad, de muchos hospitales de salud mental de la misma región. Hemos sido, como comentaba el doctor Calderón, ¿Por modelo. parte de la UJAT? Por parte, bueno, la UJAT es nuestro aval académico. Sí. La parte formativa, ¿no? Como institución formadora de recursos humanos, es decir, nuestro hospital recibe cada año médicos egresados de la facultad que van a ser
formados en la especialidad en psiquiatría general. El aval académico lo da nuestra universidad, la UJAT, y también tenemos el apoyo formativo de la Secretaría de Salud del Estado. Bien. El sureste mexicano está repleto de egresados de nuestra institución. Hasta este año son más de 80 psiquiatras egresados de nuestro hospital. No cualquier hospital del interior de la República se puede dar ese lujo. Por otro lado, hemos sido también modelo para hospitales como el de Campeche y el de Yucatán. Y bueno, hemos sido también pioneros en cuanto a difundir información. Nosotros tenemos un sistema que no cesa en cuanto a capacitación y formación, no solo a médicos, sino a personas que estén interesadas en los temas de salud mental. Por ejemplo, para el año 2020 se capacitó en 78 eventos semipresenciales y en línea a más de 1,300 personas en cuanto a diferentes temas de salud mental. Desde temas que tienen que ver directamente con la pandemia hasta temas propiamente de salud mental, dado que en plataforma también compartimos nuestras sesiones académicas y nuestras sesiones clínicas. Por otro lado, también es muy importante delimitar la investigación, como bien lo mencionabas. Cada médico que egresa de nuestro hospital, para poder obtener ese grado de psiquiatra, tiene que realizar un protocolo de investigación, el cual tiene que pasar diferentes filtros, tanto de calidad como de objetividad, para poder ser avalado por nuestra casa formadora, la UJAT, como por los comités de nuestra institución. Y cada uno de estos estudios ha servido para consolidar las bases de otros después, así como también tener herramientas para la práctica clínica. O sea que se ha aportado tanto con personal como con investigación a lo largo de todos esos años. Y con formación, es decir, formamos personal y también capacitamos a personas tanto de pregrado como de posgrado. Es decir, también tenemos un sistema de formación para personas que se encuentran haciendo servicio social. ¿Y qué tanto ha evolucionado también la formación en cuanto a dotar a los estudiantes que quieren ser psiquiatras de las nuevas tecnologías, de lo nuevo que está surgiendo a nivel mundial? Hablamos antes en la pausa que hay medicamentos nuevos que han surgido por parte de los laboratorios, que son más específicos, que tienen menores daños secundarios para quienes se les suministra. ¿Qué tanto van ustedes también en ese sentido preparando de manera actualizada a aquellos médicos que egresaron y que quieren ser psiquiatras? Sí, nosotros somos convencidos de que tarde o temprano la disciplina vencerá al talento. Es decir, la formación de recursos humanos en salud mental requiere una estructura firme. Estamos al pie del cañón con lo más nuevo que se escribe en todo el mundo. Esa es la fortuna que nos da la globalización. Pero al mismo tiempo no olvidamos la escoleta. Es decir, la forma en la que nosotros procuramos que nuestros médicos en formación reciban el conocimiento y dentro de un margen de disciplina después puedan devolverlo. Es muy importante entender que tenemos acceso a revistas internacionales, que buscamos que ellos participen activamente en congresos, tanto presenciales como en este momento en línea, pues buscando algún tipo de apoyo para que ellos puedan estar ahí, y al mismo tiempo con la supervisión tanto en las actividades clínicas, ¿no? En este adiestramiento directo bajo el ojo experto de los psiquiatras quienes los coachean, como en las actividades académicas donde personalmente y con los maestros que aquí me acompañan estamos involucrados en la formación de estos muchachos. En esos trabajos de investigación y en la experiencia que da el día a día, yo sé que cada caso puede ser muy particular y diferente, pero ¿de qué padecemos más en el sureste del país? O sea, ¿cuáles son los padecimientos más comunes que atienden ustedes ahí en el Hospital de Alta Especialidad de Salud Mental? Seguimos siendo parte de nuestra nación y nos movemos muy similar con ciertas pequeñas diferencias. Seguimos estando dentro de la altísima prevalencia de depresión y ansiedad, punteando. ¿Serían las dos, depresión y ansiedad? Mayormente datos depresivos, que va incluso de la mano con los datos fuertes que da la OMS, y ansiedad, ¿no? Pero también somos una región altamente recurrente de consumo de alcohol, que es uno de los padecimientos que más impacta también a nivel prosocial. ¿Producto de una depresión, de alguna alteración? ¿O? Pues algunos de los estudios señalan que en toda esta región es más cultural. Es decir, vamos a una carne asada y tú llevas las cervezas, ¿no? Efectivamente. Entonces, por eso, entonces identificaríamos que lo más común es la depresión, la ansiedad de adultos y también el consumo de sustancias. Durante muchos años nos hemos malamente peleado los primeros lugares en suicidio en nuestro país, por ejemplo, junto con Yucatán y Campeche. Actualmente no nos encontramos ya en el top 5, pero seguimos siendo una región altamente suicidógena. Precisamente porque ocupamos en algún momento el no honroso primer lugar en tasa de suicidio.
Aquí tengo una pregunta que hace Beto Cabrera. Buenas noches, ¿se requiere un área especial para niños y adolescentes en Tabasco? No existe un área para estos jóvenes. Urge el caso de mi hija. No nos dice exactamente qué consiste, pero efectivamente creo que la tasa esta que traíamos de suicidio era mayormente en jóvenes, sí, en adolescentes. ¿A qué se debe esto? Con relación a la pregunta que menciona el señor Cabrera, quiero hablar al respecto. Hay un proyecto en nuestro hospital que se ha detenido por las cuestiones que prevalecen en este momento. Hay un proyecto para trabajar áreas de niños y de adultos mayores que no contamos en este momento en nuestro hospital. Sabemos que la población infantil también vive de trastornos psiquiátricos. El doctor Emanuel Osorio Rosales es uno de nuestros dos paidos psiquiatras, esto es, especialistas en niños y adolescentes. Y la atención se brinda en el hospital, sin embargo no podemos brindar atención hospitalaria porque no contamos con las instalaciones adecuadas. Únicamente estamos hospitalizando ahora a pacientes adultos. Sin embargo, la atención sí se da a niños y adolescentes en nuestro hospital. Ahora, comentaba precisamente el doctor Emanuel que el origen es la familia. Y por lo general, ¿no? Y hay un niño se empieza a formar al interior de la familia y de ahí puede venir el problema. Irse haciendo más grande conforme va pasando los años de su vida y haciéndolo más infeliz a grado tal de que requiera ya finalmente a cierta etapa, sobre todo en adolescencia, que se adolece precisamente por los cambios hormonales y el cambio de niño a joven, pues de muchas situaciones, y esto lleva a que estalle en una crisis psicológica o psiquiátrica, ¿no? Sí, nosotros si hablamos de manera muy práctica del individuo podríamos desglosarlo en 3 elementos fundamentales, ¿no? La parte genética, el temperamento, lo que te heredan tus padres; la parte ambiental, lo que tú vas desarrollando en el carácter; y tu equipo neurobiológico. Y en ese conjunto de equilibrio o desequilibrio podemos encontrar la mayor parte de los problemas, tanto de las emociones, como de la conducta, como del aprendizaje, etcétera. El problema es que muchas veces en este desequilibrio todo juega en contra de la resolución. Es decir, muchas veces en la práctica clínica encontramos gente que te dice: mire, yo traigo a mi hijo porque me obligaron y no pienso darle tratamiento, solo vengo a que me diga qué tiene. Si lo ponemos desde una perspectiva en la que yo llevara a un niño con vómito y diarrea al pediatra, entonces ¿para qué lo llevo? Si sistemáticamente voy a no aceptar lo que el experto me diga que debo de hacer. A ese grado es al que me refiero de intervención para romper el tabú de la salud mental, tanto en niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Ahora, me decías, Julio, no se tiene el área para niños y adolescentes, pero se tiene contemplado que en un futuro hay un proyecto. Hay un proyecto, David, ya planteado, prácticamente autorizado, sin embargo todavía no hay manos a la obra de este trabajo, de este proyecto que en la administración que encabezó el doctor Adán, casualmente se presentó este proyecto para la atención, mayormente la población infantil para enfermedades psiquiátricas son valoradas en el Hospital Nieto Padrón, porque también cuentan con pedopsiquiatría. Sin embargo, nosotros todavía no tenemos esas instalaciones propias. Insisto, atendemos a niños en urgencias, en consulta externa, atención ambulatoria, y algunos adolescentes en algunas ocasiones han quedado en el área de observación de urgencias porque no hay un lugar ad hoc para que, y que se requiere una infraestructura, ¿no? Porque sí, desde sobre luego, todo para los niños. Sí, es correcto lo que menciona Julio. En su momento dado nosotros pensamos precisamente de que teníamos que contar con un proyecto integral, porque están separadas las atenciones, con el hospital de niños, a los niños adolescentes, nosotros adultos, y así sucesivamente. Desafortunadamente a cada más temprana edad se presenta la enfermedad mental, niños y adolescentes. La pirámide poblacional en México se está invirtiendo, cada día somos más una población de viejos. Claro. Entonces, de ahí que tengamos el proyecto precisamente de tener una unidad que cuente con el servicio de paidopsiquiatría, psiquiatría
y psicogeriatría que atiende a la población. Eso, entonces, ese es el proyecto integral. Esa es la otra parte, otro sector de la población que cada vez va a ir creciendo más, que es la persona adulta mayor, que por su propia condición de la edad puede tener problemas mentales. Vamos a hacer una siguiente pausa. Con este tema regresamos, así que no le cambie. Estamos en mesa de análisis y estamos hablando del orgullo de Tabasco en cuanto a salud mental, que es el hospital de alta especialidad regional que tenemos aquí en Villahermosa y que, como ya escuchábamos, ha tenido logros que han servido de ejemplo para otros en la región, incluso en el país. Volvemos enseguida. El Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental otorga el servicio de urgencias psiquiátricas las 24 horas, los 365 días del año. Cuenta también con los servicios de psiquiatría, psicología, enfermería, trabajo social, terapia ocupacional, estomatología, neurología, electroencefalografía, rayos X, laboratorio de análisis clínicos, farmacia especializada, nutrición, terapia familiar, entre otros. Bien, gracias por continuar con nosotros. Ahí escuchamos a Débora Tornel, que nos hace el favor de mencionarnos todo con lo que cuenta este hospital de alta especialidad de salud mental que está aquí en la ciudad de Villahermosa. Y bueno, y antes de ir a otro tema, pues son muchos, si no nos alcanzaría el tiempo, sobre la atención a niños y adolescentes. No es que no se atienden, sí se atienden, porque aquí el señor que nos hablaba hace un momento, Beto Cabrera, nos decía de que tiene una hija que no se la aceptan por ser menor de edad. Pero es que no se trata, me decían durante la pausa, de nada más atender, sino se requiere de una infraestructura y de un personal especializado precisamente para poder atender a niños, mayormente a niños y en cierto modo adolescentes, ¿no? Correcto. Sí, tenemos una política de no rechazo. Me atrevo a ser muy puntual en comentarlo. No se rechaza a ningún paciente, incluyendo a aquellos que no son formalmente parte de la institución. Es decir, una emergencia de un usuario que es derechohabiente a otra institución, se le brinda la atención en el momento, por supuesto. No se le niega la atención, incluso no importando su edad. Puede ser un chico de 8 o 9 años, se le da la atención y evidentemente por condiciones institucionales se le puede referir a otra instancia. Es decir, usted puede llevar su seguimiento en su unidad de derechohabiencia. Pero también lo que es muy importante delimitar es, como bien mencionabas, la infraestructura. Yo quiero entender tal vez que el señor cuando refiere a no me la aceptan es no me la hospitalizan. Evidentemente no. En primera, porque como bien se comentaba, no tenemos la infraestructura suficiente para un área de hospitalización paidopsiquiátrica, que es diferente a la de un adulto, que requiere personal de enfermería capacitado para trabajar con niños y adolescentes. Y de paidopsiquiatras, ¿no? Y desde las camas son diferentes, la infraestructura es diferente, la seguridad del área es diferente. Entonces, no es que no se acepte como tal un usuario, es que también nuestra responsabilidad ética y profesional, así como institucional, nos demanda ofrecerle al paciente lo que necesita, lo que realmente requiere. Un psiquiatra que atiende a adultos no podría atender de la mejor manera a un niño, ¿no? Y con la mayor seguridad posible también, porque tenemos salas comunes. Exacto. Y me comentaba Julio en la pausa que solamente hay 3 paidopsiquiatras en Tabasco. Es correcto, David. O sea, 3 nada más, en todo el estado. Ellos 2 están en nuestro hospital. Uno es precisamente el doctor Emanuel y los otros 2 que no están acá, pero solamente 3 para atender a una población que pudiera ser bastante numerosa en determinado momento. Entonces la infraestructura y tener el personal capacitado, y ese puede ser un buen llamado para aquellos jóvenes que están estudiando medicina, que quieran ser psiquiatras. Hay una subespecialidad que es la de paidopsiquiatría, en la que podrían pues abocarse también para atender esto. Y antes de ir con lo de los geriatras o la atención a personas adultas mayores, aquí nos preguntan cómo ayudaría un fisioterapeuta o cuál sería su función con los pacientes en un hospital de salud mental.
Bueno, qué buena pregunta. Nosotros tenemos un servicio de terapia física y rehabilitación. Hay profesionales de la terapia física, así como pasantes de esta licenciatura, y tienen una intervención con nuestros pacientes hospitalizados, David, con los pacientes de larga estancia. Esto es los pacientes que viven ahí, los pacientes llamados crónicos, y los pacientes agudos. Esto es pacientes que son hospitalizados, permanecen un tiempo y luego son dados de alta. La medicación psiquiátrica, como cualquier otra medicación, tiene reacciones secundarias, y en algunas ocasiones la movilidad del paciente psiquiátrico está reducida, se ve afectada por diversos factores, no solo por la medicación, y ahí es donde los terapistas físicos intervienen y trabajan con nuestros pacientes hospitalizados, y algunos inclusive ambulatorios. Entonces la labor se ofrece en el turno matutino. Tenemos equipo especial. Hemos visto algunas imágenes hace un momento donde están nuestros usuarios recibiendo atención de terapia física y rehabilitación. Desde luego, como han mencionado el doctor Manuel, el doctor Calderón, la psicóloga Silvia, es un tratamiento integral. Claro. La rehabilitación integral del paciente psiquiátrico inicia desde que da el primer paso en el servicio de urgencias. Esa es nuestra puerta de entrada, y a partir de ahí la rehabilitación es integral, tanto psiquiátrica, psicológica, neurológica, como el fisioterapeuta que pueda ayudar, colaborar, fisioterapia, parte, ¿no? Exactamente, y diversos otros servicios que tenemos como estomatología, neuro, por ejemplo. Bien, manda saludos Alejandro Torres de Cunduacán, le manda saludos al doctor Narváez, y también nos escribió Angélica Pardo Rodríguez. Excelente programa. Y bueno, si el asunto de los niños es un mundo aparte, usted decía, doctor, hay México está creciendo, la población adulta, exacto, la población adulta mayor cada vez va a ser más. Por supuesto. Y parte de los padecimientos comunes de la gente que llega a cierta edad tiene que ver con el funcionamiento de su cerebro, de su mente. Hay demencia senil, está lo del Alzheimer, y una serie de padecimientos que tienen que ver con eso. ¿Qué tanto se ha avanzado? ¿Qué tanto se está trabajando para prepararse y poder atender de mejor manera a aquellos adultos que tienen una expectativa mayor de vida y que tienen derecho a tener calidad hasta el final de sus días, ¿no? Por supuesto. Hace un momento que se mencionaba del proyecto integral, sí contamos con psicogeriatras, que es la subespecialidad que atiende esta población, este grupo etario de adultos mayores. En el proceso de atención, no nada más como se ha mencionado el medicamento, involucramos a la familia. La familia es toral en el proceso de atención, que conozcan qué es la enfermedad, por ejemplo, la demencia, porque a veces empiezan a notar que cambios conductuales en el adulto, que se le olvidan las cosas, etcétera, y lo empiezan a regañar, no comprenden que ya están en una etapa precisamente de pérdida ya neuronal durante muchos años. Pero sí, en el hospital estamos preparados y estamos preocupados por lo mismo. Y sí tenemos psicogeriatras. La población que se atiende de adultos mayores es muy importante. E incluso de los pacientes que tenemos nosotros, 30, 35 pacientes de los crónicos internados, pues prácticamente el 95% es mayores de 60, 70, 80 años. Hay pacientes que tienen 50 años en la institución. 50 años hospitalizados ahí con nosotros. Ahora, qué bueno que menciona eso. Hay que ser derechohabiente o tener seguridad social para poder llegar al de salud mental. En lo absoluto, David, en lo absoluto. Nosotros somos costo. Atendemos a población abierta. Obviamente que sí, tenemos convenios con instituciones como el ISSSTE, IMSS, Pemex, para atender, porque ellos no tienen áreas específicas para internamiento o atención. Dígame una cosa, cuando dice convenio, ¿es que colaboran también económicamente para apoyar al hospital? Hay una cuota, hay un cobro pues por el servicio. Porque leía yo aquí que de acuerdo a lo que se sabe en nuestro país, del presupuesto de salud que se destina a salud, que es bastante amplio, a tanto educación, seguridad pública y salud, pero solamente el 2.4% a nivel nacional de ese presupuesto de salud se dedica a la salud mental, y el 60% solamente para la infraestructura.
Y el resto, el 40%, sería para los trabajos de investigación y todo lo demás que se Sí, hace. sobre todo son sueldos. ¿Es suficiente? Claro que no, nunca va a haber un presupuesto suficiente. Nunca. No va a la par de las necesidades que tenemos. Yo le preguntaría ahora, ¿qué tanto ha aumentado la demanda de los servicios de psiquiatría y psicología, en particular en el estado de Tabasco? Claro, qué bueno que lo señalas, David. Fíjate que se ha incrementado de manera importante. Digo, y vamos a empezar ahorita ya con lo de la pandemia, que tiene mucho que ver, ¿no? Sí, se ha incrementado de manera importante y esto es algo que no debería de alarmarnos, al contrario, es algo que debemos de celebrar de alguna manera, porque cada vez se quita más el estigma a la salud mental y más personas están acudiendo a los servicios de salud mental, no solo en nuestro hospital, sino también en la práctica privada. Están los psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas. La demanda de la atención de los servicios de salud mental se han incrementado en nuestro estado. Se ha hablado que la verdadera pandemia todavía está asomándose, que son las alteraciones de la salud mental. En este momento, las personas que ya vivían con depresión, ansiedad, con algún trastorno del sueño o algún otro padecimiento, su sintomatología se ha exacerbado, se ha aumentado de gran manera la pandemia ha detonado los padecimientos de salud mental, David. ¿Qué padecimientos, por ejemplo? Básicamente los que mencionaba el doctor Emanuel, depresión y ansiedad. Digo, no son los únicos, pero son los que mayormente se han detectado que están incrementando la demanda. ¿Qué los detona? El encierro, sobre todo lo que fue el encierro durante la primera parte de la pandemia, la angustia ante lo que está sucediendo, la angustia, lo que te puede pasar si te enfermas de COVID, o la angustia de lo que le puede pasar a un familiar tuyo si cae grave y finalmente pierde la vida. ¿Qué es? Todo eso que mencionas, el distanciamiento físico, el resguardo domiciliario, la incertidumbre, la pérdida de la salud, la pérdida de la seguridad, la pérdida de algún ser querido, las dificultades para elaborar un duelo, la alimentación, o sea, son diversos factores que han contribuido a que los trastornos de salud mental se hayan exacerbado. Yo sé que esto es algo nuevo, no habíamos vivido una pandemia como esa, al menos seguramente de los que estamos aquí no nos había tocado algo así como esto, no estábamos preparados, pero yo les preguntaría, vamos a hacer la pausa regresando, si se han empezado a implementar estrategias. Como tú bien dijiste, esto apenas empieza. Claro. Se empieza a asomar el daño psicológico y a lo mejor psiquiátrico por lo que ha significado la pandemia. ¿Qué se va a hacer en ese sentido de aquí en adelante? Sí, ya estamos, de hecho, desde el año ahora pasado. nos van a platicar, vamos a hacer la pausa y enseguida regresamos con este tema. Estamos hablando del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental aquí en la ciudad de Villahermosa. El Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental es sede de la especialidad en psiquiatría con el aval de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, con un amplísimo programa de capacitación y profesionalización para el personal interno de la Secretaría de Salud, del sector privado del Estado y la región. Constantemente realizan cursos, talleres, diplomados y conferencias. Bien, pues continuamos hablando del Hospital de Alta Especialidad de Salud Mental. Esta noche aquí en esta mesa de análisis comentábamos pues algo que no podemos dejar de mencionar, que es lo que ha afectado durante la pandemia psicológicamente a las personas, a muchos, y pues hay que prepararse porque decía el psicólogo Julio Sarracino que apenas empieza a asomar las consecuencias del encierro, de todo lo que implica la enfermedad como tal para el que tiene miedo de padecerla, para el que ya la tuvo o para el que perdió familiares, los duelos y todo lo que, sobre todo por cómo se dio, de que no había ni siquiera la oportunidad de ver a su familiar ya fallecido, sino se lo entregaban en la caja como sigue siendo, embalada y vámonos directo o incinerado o directo al panteón a que se entierre el cuerpo porque no hay posibilidad por cuestión sanitaria de poder hacer el proceso. Y esto desde luego complica el duelo. Y no solo eso, sino que lamentablemente hoy se le murió un familiar, a los 2 días el otro que estaba hospitalizado también se le muere. Entonces esto ha implicado seguramente
un golpe muy fuerte emocional y psicológico para muchas personas. Y yo les decía, si en el Hospital de Salud Mental aquí en Villahermosa se están preparando, ¿qué se está haciendo en este sentido para poder afrontar y apoyar a la población? Claro, en marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud dio por iniciada la pandemia, digamos. Para mayo del 2020 nosotros como hospital, a través de nuestra página oficial de Facebook, Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental de Tabasco, así se llama, iniciamos una serie de sesiones en vivo donde acudieron especialistas a hablar de temas propios de la salud mental relacionados con la situación pandémica que estábamos viviendo. No hemos parado, David, en este 2021 el área de enseñanza e investigación, la unidad de enseñanza e investigación, sigue impartiendo sesiones clínicas y académicas semanalmente con temas relacionados con la salud mental y desde luego tienen que ver con la pandemia. Transmitimos de manera mixta, esto es presencial con un cupo limitado en nuestro auditorio, y transmitimos también por una plataforma. Esto es, estamos llegando a, no solo a todo el país, sino hasta el extranjero. Nos escriben retroalimentándonos de temas diversos relacionados con depresión, con ansiedad, con trastornos del sueño, con temas diversos, y el programa de capacitación de nuestro hospital para todos nosotros es permanente. La higiene de manos, el lavado de manos y un sinfín de actividades relacionadas con la prevención del contagio del coronavirus. Hemos recibido capacitación también en plataforma. Entonces, estamos trabajando. Nuestro servicio de consulta externa, por ejemplo, David, está parcialmente abierto en este momento, teniendo todas las medidas adecuadas para la atención. Entonces, presencial, sí, de manera presencial. Pero también dan ustedes consulta en línea. Consulta en línea, no. De manera particular, no. Tenemos líneas telefónicas. Tenemos 2 números telefónicos. Te los proporciono en un momento. Se los proporciono en un momento. ¿Lo puedes decir de una vez, Julio? Para claro, es que no me lo sé de memoria. Ahora les busco. Bien. Pero esos 2 números telefónicos sirven para la atención de la población en general. Hay un número telefónico que se atiende en el turno matutino y un número telefónico que se atiende las 24 horas, donde damos atención, información relacionada con pacientes hospitalizados, información relacionada con la atención con los servicios que brindamos. Si alguien está en crisis o considera estar en crisis, ¿se puede comunicar a esos números? Sí, sin embargo, no va a recibir la atención especializada porque nosotros hemos priorizado que la atención sea de manera presencial. Nuestro servicio de urgencias no se ha detenido en ningún momento. Nuestro servicio de urgencias psiquiátricas, único en el sureste del país, por cierto, atiende las 24 horas, los 365 días del año. Cada persona que quiera acudir a cualquier hora del día va a ser atendido por especialistas en salud mental. Ahora, en eso que ustedes transmiten a veces es importante tener esa información para poder identificar si yo estoy en alguna situación como esa, saber qué hacer, o si un familiar está en alguna situación así, poder saber qué hacer o identificar de qué se pudiera tratar y en base a eso conseguir ayuda. Por supuesto. Y nosotros, como decían el doctor Calderón hace un momento y el doctor Emanuel, atendemos a la población abierta, David. Esto es, como mencionaba el doctor Emanuel, también tenemos una política de 0 rechazo. Quien acuda va a ser atendido. Y 0 costo también. Y eso es importante. Nuestros servicios no tienen ningún costo. Y lo otro importante es, también me mencionó durante la pausa, es que los medicamentos con los que cuentan ustedes se le da al paciente también sin costo. Por supuesto, hemos tenido la virtud, podría llamarle con mucho orgullo, de que la farmacia nuestra siempre tiene el medicamento propicio. Siempre tenemos el stock necesario. No se va el paciente sin medicamentos. Si no está el medicamento indicado, hay un sustituto, pero siempre va a haber el medicamento indicado para los pacientes. Algo que se requiera para incluso, David, no es necesario que el paciente, obviamente, si se le termina el medicamento, tenemos un programa de reposición de receta. No va a esperar a los 3 meses de la cita y el medicamento le tardó un mes y tiene que comprar. No, va al hospital por reposición de receta para que de forma ininterrumpida tenga el tratamiento farmacológico. Y repetimos, totalmente gratuito. Eso es lo importante. Es más, ya no tenemos caja de cobro. Todos los servicios. Son todos los servicios. Así es. Todos los servicios. O sea, que alguien se acercan sin miedo, lo pueden hacer para que puedan recibir la atención necesaria. Por supuesto, no es necesario ninguna hoja de referencia como quizá en otras instituciones. Nosotros no. Va directamente al servicio de urgencia y ya es atendido.
Ahí se valora. Hace un momento durante la pausa, no sé si me repites la frase para que cuentes, ¿sabes cómo va? La de sangre. Lo que no sangra no urge. A eso voy. ¿Qué tan reacios somos también, a pesar de que muchas veces, sabes que si voy con el psicólogo me va a cobrar la consulta, si voy con el psiquiatra me va a cobrar la consulta? Sin embargo, aquí hay esta posibilidad que la da el Hospital de Alta Especialidad de Salud Mental de que puede haber la ayuda gratuita, pero a veces usamos quizás como pretexto el dinero y en realidad lo que no queremos es ir a enfrentar alguna realidad. Claro. ¿Qué tan difícil ha sido y qué tanto ha ido cambiando eso con el paso del tiempo? Una de las condiciones más complicadas de los seres humanos es el temor. El temor pareciera que es un problema universal. Y hay un ejemplo muy claro de que el 80% de la gente que se realiza un estudio para VIH no lo recoge. Se hace el estudio y por temor al resultado no lo recogen. Es decir, así como bien comentabas, hay una claridad de evadir la realidad, de evadir las consecuencias. Segundo, pues el estigma, ¿no? El estigma de yo no estoy loco, no necesito tratamiento. Pero también gran parte de lo que tenemos que trabajar es a través de la información. Esto que nos dan la oportunidad de compartir es valiosísimo, porque buscamos poder sensibilizar ahí en casa, poder sensibilizar a las familias de que esto es como cualquier otra enfermedad. Tiene los mismos componentes bioquímicos de otras enfermedades, pero lo importante es entender que así como otras enfermedades también tiene un tratamiento, y evidentemente el tratamiento entre más temprano hace que mejore el pronóstico. Es muy importante delimitar que yo no puedo ser mi propio juez, es decir, yo no llevo a consulta a mi hijo porque es igual de desastroso que como era yo y mírenme ahora. Nada me garantiza que mi hijo va a lograr triunfar como yo, o que el mundo en el que vive mi hijo sea el mismo en el que yo viví hace 30 años. Si yo identifico que mi hijo, mi esposa, mi esposo, mi pareja, tiene un problema que le confiere disfunción en lo emocional, en lo conductual, en el aprendizaje, en la interacción, eso requiere la valoración de un experto como cualquier otra enfermedad y evidentemente, si cuento con las herramientas científicas y médicas, un tratamiento adecuado. Y yo supongo que debe ser mejor atender temprano el asunto a cuando ya llega una etapa en la que se complican más las cosas. Totalmente. Siempre lo ideal que se propone a nivel mundial es la prevención, es lo de hoy, es lo mejor. Desafortunadamente a veces la cultura, el estigma no permiten permear mucho en la prevención. Bueno, tratemos el padecimiento. El problema es que si el padecimiento no sangra, si el padecimiento no es de sal corriendo al hospital porque el niño se rompió el brazo y lo tiene al revés, me llegan pacientes de 12, 13, 14 años que por esta negligencia y ceguera no saben leer y escribir a esa edad. Y lo dejaron pasar. No es posible que alguien no identifique que su hijo ve las letras al revés y no sabe leer cuando ya tiene 14 años. Claro. Esa omisión no sucede si el niño se fractura un dedo. Porque no es algo tangible, ¿no? Claro, pero si el niño se fractura el dedo, venden el Chevy, ven cómo le hacen y corren porque se ve horrible. Claro. Pero ¿qué pasa con lo que no se ve de manera tan clara? Que puede hacer disfuncionar más y sufrir más a cualquier niño. Estar deprimido desde que eres preescolar a tener un dedo roto. Doctor. Haciendo énfasis en lo que el doctor menciona muy acertadamente, se ha demostrado en los estudios, desde que empieza la sintomatología de la enfermedad mental de cualquier ser humano, y cuando busca ayuda, transcurren prácticamente 15 años para buscar la ayuda. 15 años. 15 años. Entonces ese tiempo tan hermoso, tan preciso que se perdió para que se le diera atención oportuna, detección oportuna y tratamiento oportuno. Es terrible por todos los factores que ha mencionado el doctor. 15 años en los que a lo mejor no fue feliz y va a terminar muchísimo más infeliz después de los 15 años. La enfermedad va avanzando, pues. Es como el cáncer, que ya cuando vas, pues ya tienes metástasis por aquí y por acá, ¿no? Ahora, y no tener miedo que porque se trate de un hospital que ya ahora no se le dice manicomio precisamente por lo mismo, ni es para locos como vulgarmente se decía, sino se trata de un hospital que es especializado precisamente en las cuestiones de salud mental,
pues acercarse. Ya no existe esto y lo platicamos hace un momento durante la pausa de los chalecos de fuerza por aquel que la camisa de fuerza o los cuartos acoginados por el comportamiento agresivo o de autodestrucción de un paciente, puesto que existen ya los medicamentos que pueden ayudar a que la persona esté más tranquila, ¿no? Eso es parte de lo que se ha avanzado a lo largo de estos años con los medicamentos para que pues haya manera de poderlos tratar, incluso puedan sobrellevar su situación en su casa, ¿no? Junto a su familia, ¿no? Desde el proceso histórico de la atención del enfermo mental, David, desde que en 1789 Philippe Pinel rompe de forma simbólica y libera al enfermo mental, pues hemos visto la litografía, hemos visto en las películas cómo los enfermos están sujetos. Avanzó muy poco el tratamiento, la atención a este tipo de problemas de salud mental. El boom viene de 30, 40 años para acá, donde verdaderamente ya se abre todo, ya empieza la neurobiología, entonces a abrirse y ver las alteraciones neuroanatómicas, porque pasamos de lo subjetivo de la enfermedad mental al objetivo, que hay alteraciones conductuales, neuroanatómicas, biológicas. Entonces, de ahí la importancia de esto, que viene y hay una apertura. Por eso hace 30 años asistían a la consulta de psiquiatría todos disfrazados, de noche a las 12 de la noche te voy a ver, porque era terrible el estigma. Claro, y sigue persistiendo, pero afortunadamente hay una apertura muy importante. Si habláramos de porcentaje de curación, si se puede hablar, ¿se da esto dependiendo del padecimiento y la situación de cada paciente? Vamos a hacer una pausa y regresamos con ese tema. Y ya para la conclusión, hoy estamos hablando de este orgullo de Tabasco, así le digo yo, que es el Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental, por todo lo que ha aportado en ese sentido, no solamente para Tabasco, sino para los estados del sureste del país que vienen y se atienden precisamente sus pacientes aquí en este nosocomio. Volvemos enseguida. Los problemas de salud mental y la incidencia o exacerbación de trastornos mentales en forma aguda o de crisis dependerá de la magnitud de la pandemia, del grado de vulnerabilidad de la población, de la respuesta de los servicios de salud y de las características individuales de afrontamiento y resiliencia de las personas afectadas por la emergencia. Además, el temor de contagiar o ser contagiado agrava la situación. Bien, gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental aquí en la ciudad de Villahermosa. Hemos tocado varios temas. Decía yo antes de la pausa que si se pueden curar muchos de los padecimientos que se dan hoy día, pero antes tenemos aquí algunas llamadas del público televidente. De nueva cuenta, Beto Cabrera se comunicó con nosotros. Dice que el caso es de su hija Kenia. No voy a dar los apellidos porque se trata de una menor, desde luego, pero bueno, me dice que sí la han tratado en el Hospital del Niño, pero no la aceptan porque no tratan pacientes psiquiátricos. Y ya nos comentaba el doctor Emanuel Osorio, quien por cierto nos dice que la ha tratado, que es un gran ser humano. Pues ya nos comentaba que para poderla internar o hacer el procedimiento adecuado, pues se requiere de la infraestructura, del personal, en este caso, que es uno de los únicos 3 psiquiatras que existen en el estado de Tabasco. Y entonces, lamentablemente, eso es lo que quizás no ha hecho que se pueda hospitalizar, ¿no? Sí, ese en particular ha sido un caso muy complicado. Afortunadamente he tenido la bendición de poderlos acompañar. Les mando un saludo fuerte, Kenia, saludos. Bueno, ha sido una circunstancia como muy particular. Pero lo mismo que comentábamos, se le ha dado la atención, incluso cuando ha tocado otras puertas y no ha sido posible asistirle, nosotros lo hemos hecho. Y como a ella, cualquier menor que acuda buscando la atención en nuestra institución siempre tendrá la posibilidad de ser atendido. Bien. Juanita Barrón, mi papá tiene 80 años y a veces no reconoce a la familia, o se pone violento cuando no nos reconoce, o se le olvidan las cosas, nos echa la culpa de que le esté fallando la memoria. ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿A dónde podemos llevarlo? ¿O cómo nos pueden ayudar ustedes? Porque tenemos miedo de que mi papá se lastime.
Pues bien puede llegar al área de urgencias para que sea evaluado, valorado por el médico psiquiatra y también por el psicólogo. Y dependiendo de esa valoración que se le haga, pues se procede a lo que... O sea, que inicie el proceso. Sí, que inicie el proceso acudiendo a urgencias, le atiende el médico psiquiatra y le atiende el psicólogo que esté en urgencias. O sea, se le hace una valoración primera y en razón de lo que presente y lo que capte ahí quien esté en urgencias ya lo canaliza. Sí, incluso si fuera necesario dejarlo de 24 a 72 horas en observación en urgencias, se puede dejar allí para ver de qué manera va haciendo efecto los medicamentos que se le dé y también se empieza a trabajar con la familia en urgencias. Por cierto, Julio, ya tienes los dos números, ¿verdad? Para que ahorita, precisamente porque hay muchas dudas, a lo mejor no nos alcanza el programa, no nos va a alcanzar lógicamente para tocar tema por tema, pero ahí les pueden dar información, ¿no? Claro, independientemente de acudir directamente. Claro. Sí, porque además pudiera ser una cuestión también neurológica y tenemos un servicio de neurología con servicio de electroencefalografía, entonces pudiera ser algún proceso demencial que esté viviendo el señor. Claro. Entonces, como bien dice la psicóloga Silvia. O sea, que ya no necesariamente sea algo de psiquiatría o psicología, sino ya sea un problema neural, ¿no? Neuropsiquiátrico, sí, pero el trámite es ese, el protocolo es ese, como dice la psicóloga Silvia, que acuda al servicio de urgencias, ahí será valorado y se verá qué especialista atenderá al señor. ¿Y cuáles son las líneas telefónicas? Son dos, es el 9933-574441. Ese es atendido de 8 a 13 horas, de lunes a viernes. Y el 9933-574751, este es atendido de lunes a domingo, de 8 a 19 horas. Anótenlos para que puedan, si tienen necesidad de hacer uso de ellos. Bueno, hablábamos antes de la pausa si hay curación o se puede curar los problemas que son comunes como la ansiedad, como la depresión, y precisamente aquí nos preguntan que si tiene cura la ansiedad, ¿cómo evitarla y por qué se desarrolla y es recurrente? Bueno, la ansiedad podemos dividirla muy rápidamente en dos condiciones. La ansiedad fisiológica, la ansiedad normal, la ansiedad que tenemos como una especie que nos permite defendernos o vivir en caso de una amenaza real, y la ansiedad patológica, que es aquella que sin haber un estresor identificable o no suficiente para la magnitud de los síntomas, nos aqueja. La ansiedad como tal se puede curar, sí. El problema real es que es una de las entidades más multifactoriales que existen. El ejemplo que siempre pongo es la diabetes. Yo puedo tener el mejor medicamento para la diabetes, pero si mi paciente saliendo del consultorio se come 20 tacos y 2 refrescos de litro, aunque le dé el mejor medicamento, no va a evolucionar. Si mi paciente con un problema de salud mental o psiquiátrico como la ansiedad no acude a psicoterapia, posiblemente mientras tome el medicamento se va a sentir mejor. Pero la parte de lo que le toca hacer a él, de lo que tiene que evolucionar en él, de los mecanismos de afrontamiento que tiene que desarrollar. O sea, no está actuando sobre el origen, la causa original. Esto es, el medicamento trata el síntoma, el malestar, la molestia. La psicoterapia trata el origen, el conflicto, el por qué y el cómo le hago para no sentirme mal. O sea, ahí estaría el secreto de la curación en todo caso. Manejo multidisciplinario más lo que le toca al paciente, que muchas veces es lo más difícil de seguir. Bueno, y que quede claro, David, como lo mencionas acertadamente el doctor, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una función activadora, una energía que todos los humanos tenemos y que nos impulsa a llevar a cabo todas las actividades en las cuales estamos inmersos. Pero cuando se incrementa en intensidad, se incrementa en frecuencia, es cuando se torna patológica, que es las manifestaciones clínicas que menciona el doctor. Entonces va de la mano tanto el medicamento pero como que quede la claro atención. Que en sí forma parte inherente del ser humano. Ya. Ahora, también nos pregunta que si puede causar un infarto la ansiedad o qué enfermedades nos puede desarrollar el tener ansiedad. Bueno, la ansiedad, si no se atiende, como en la pausa comentaba el doctor Calderón, puede llegar a generar ataques de pánico, ¿no? Fobias incluso. O sea, si eso que le está causando ansiedad, como bien lo decía el doctor Emanuel Osorio, el origen no se habla, no se empieza a tratar, eso crece y pasan cosas tremendas, ¿no? Empiezan a dejar de salir,
Incluso le puede llegar a dar un infarto, incluso puede enfermar hasta de diabetes. Hace un momento yo dije, el cuerpo habla. Si eso que no se habla a través del lenguaje, el cuerpo lo va a manifestar de alguna u otra forma. Cuando alguien se lastima la cara, el brazo, un granito se hace una herida muy grande, ¿está manifestando de alguna manera un problema de ansiedad? Puede ser, pero la ansiedad fuerte que ya impide a sus funciones es la que va a marcar la situación y el trastorno de ansiedad, ¿no? Pero en algún momento sí nos puede llevar a situaciones bastante complicadas, como un infarto o desarrollar alguna... De inicio, David, se puede confundir con la sintomatología. Por un trastorno de pánico, que es uno de los trastornos de ansiedad más severos, la sintomatología es sensación de falta de aire, la taquicardia. ¿Por qué? Porque hay una descarga adrenérgica, o sea, adrenalina, provoca taquicardia, sensación, el dolor del brazo. Te refieren prácticamente a todas las sintomatologías de un infarto en evolución. Corren a un servicio de urgencia de cualquier institución, le toman su electrocardiograma, es atendido por el internista o por el urgenciólogo, aparentemente todo está normal. Es una cuestión exactamente hasta arriba. Es la sensación que tiene, pero no necesariamente es que su corazón esté. Sí, por supuesto. Pero puede llegar a un grado. En un momento dado, pues si sigue la descarga adrenalínica. Por supuesto que puede llegar a ese extremo. Lo importante es atenderse a tiempo, no tener miedo. Y buscar la ayuda necesaria. Exacto, buscar la ayuda, momento adecuado. No suponer que porque va a pasar y que me aguanto, no, porque muchos se quedan en su domicilio y claro, yo supongo que primero identificar que tengo ansiedad. Por supuesto. O que tengo depresión en otro caso. Es entenderlo, saber, identificarlo y decir, bueno, necesito ayuda, porque solo no voy a poder salir. Y mi familia, por mucho que me apoyen, me quieran, me abracen, pues probablemente tampoco me van a poder. O la famosa frase, échale ganas, hombre, no con ganas, hay que buscar la ayuda profesional. Eso es muy importante y precisamente por eso, afortunadamente aquí en Tabasco tenemos el Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental y pues yo quiero agradecerles, ya se nos fue el tiempo, a nuestros invitados el haber venido a platicar hoy sobre este hospital. También a ustedes, desde luego, por la gentileza y su atención. Ya dijo Julio 2 de los números. Acudan sin miedo, sin temor. Es importante identificar con tiempo lo que nos está pasando y buscar ayuda porque contamos afortunadamente con gente especializada que se ha formado ahí y que nos pueden ayudar y ahorrarnos muchos problemas. Así que enhorabuena, de antemano felicidades al hospital por los 59 años que acaban de cumplir ahora en marzo y vienen ya 60 y yo le agradezco mucho desde luego al doctor Adán Calderón Alonso, quien es exdirector del Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental, el haber venido esta noche a platicar David, con nosotros. Gracias a todo tu equipo. También al doctor Emanuel Osorio Rosales, quien es paudopsiquiatra y que aparte es especialista en esos temas, titular de la Unidad de Enseñanza e Investigación. También muchas gracias. Muchas gracias. Doctor, desde luego a la psicóloga Silvia Rodríguez Martínez, quien es jefa de servicios de psicología. También muchas gracias. Y a nuestro amigo que seguido lo tenemos aquí en Corat, al psicólogo Julio Sarracino Pérez, quien es también titular de la Unidad de Difusión Institucional. Muchas gracias. Enhorabuena y que sigan haciendo esa labor que hacen y hay que valorar lo que tenemos aquí en el estado de Tabasco, como es el Hospital Regional de Alta Especialidad de Salud Mental. Con esto estamos llegando a la parte final de esta mesa de análisis. La invitación está para que el próximo lunes, de nueva cuenta, a partir de las 9 de la noche, nos acompañe. Hasta entonces, pásela bien. Muy buenas noches. Bueno.